programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 2025. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Presentan. Muy buenas tardes a todos los que hasta ahora están atentos a Globovisión para ver Brújula Internacional. Les saluda Halim Naim, honrado de acompañarles en este espacio en el que el recorrido por los escenarios internacionales y los análisis en profundidad son los protagonistas. El día de hoy tendremos un programa especial dedicado a la diplomacia, esa palabra que en reiteradas ocasiones hemos escuchado para lograr solventar conflictos, para poder sentarse a negociar y dialogar acerca de cualquier problemática que esté enfrentando la humanidad. Con Eloy Torres, especialista, profesor universitario, una persona que siempre nos visita en Brújula Internacional para hablarnos desde la academia de aquellas cosas que nosotros como periodistas o inclusive como televidentes las vemos de forma superficial. Es por eso que sabemos que la diplomacia no es solamente lo que vemos en televisión, no es solamente lo que hemos visto a lo largo de los últimos años en donde se han sentado en organismos internacionales, en donde simplemente han dialogado. La diplomacia ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, ha sido el factor que en algún momento de la historia era el que determinaba el sí o el no de la guerra y en otro momento de la historia era la que evitaba, en definitiva, cualquier tipo de conflicto. Bienvenido a nuestro programa y háblenos en profundidad acerca de una definición para Eloy Torres de diplomacia más allá de lo que conocemos. Bueno, espero no ingresar a un submarino para estar tan profundamente, bueno, ¿no? Así es. Sobre todo que están de moda como... Perdidos, además, los submarinos. Sí. Bueno, en efecto, sí, la diplomacia, más allá de esa simple expresión muy común de que es un arte, es una ciencia, hay que decir que la diplomacia es profundamente un instrumento de la política exterior de un Estado, en tanto que esa política exterior, según la visión conductista pues, de las ciencias sociales, es la conducta del Estado frente al mundo exterior, para lo cual utiliza determinados instrumentos, fundamentalmente la diplomacia, para poder llevar a cabo la concreción de sus objetivos y de su interés nacional. La diplomacia, a lo largo de la historia, desde que el hombre existe, justamente ha surgido como el mecanismo para solventar las diferencias que se resolvían por medio de la violencia, pero siempre fue tal violencia que decidieron instrumentar la diplomacia para evitar que la violencia se profundizase. Ahora bien, la diplomacia de los términos modernos, como nosotros la conocemos hoy en día, responde a partir de la Paz de Westfalia, como dice, del surgimiento del Estado como actor internacional, justamente como su gran instrumento para, digamos, poder dirimir sus diferencias con el resto de los estados. El mundo ha conocido desde la Paz de Westfalia innumerables conflictos bélicos. Basta citar, por ejemplo, la guerra de Napoleón, que desencadenó pretendiendo llevar la Revolución Francesa, con sus cañones y con su pólvora en los cascos de sus caballos por toda Europa. Sin embargo, detrás de esas grandes batallas se producían siempre grandes debates, grandes enfrentamientos, grandes tensiones, pero grandes diálogos a nivel diplomático. Basta citar el caso de Metternich, el constructor pues, de la famosa alianza contra Napoleón Bonaparte, el cochero de Europa, como la llamaron, de tanto viajar por Europa, construyendo una red de alianzas contra Napoleón Bonaparte, que al final, como dice Henry Kissinger en su famoso libro Un Mundo Restaurado, triunfó el estadista sobre la voluntad. Es decir, Metternich se impuso por encima de la voluntad y la genialidad de un Napoleón Bonaparte que todo lo resolvía mediante el conflicto bélico o mediante la imposición del interés nacional francés. Luego, para hablar de la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, que fueron realidades que estaban allí, pero que detrás de ello estaba también la diplomacia buscando minimizar los esfuerzos bélicos que se llevaban a cabo. Felizmente, desde 1945 para acá, la diplomacia ha ido adquiriendo una nueva dimensión, una nueva valoración que permite darle a esta una visión muy compleja. Y hoy en día, tras la caída del muro de Berlín, esa complejidad se ha hecho mucho más patética, mucho más grande.
Hoy en día se requiere de un diplomático que esté consustanciado, en primer lugar, con el interés nacional de su país, luego que sea un individuo que conozca los intríngules de las relaciones internacionales, o eso que llamaban, o que tú conoces muy bien, Halim, las fuerzas profundas de la historia, como diría Renaud o Jean-Baptiste Durosel, en el sentido de que los actores se mueven de conformidad con determinadas pautas históricas, de determinados objetivos. Y eso todo diplomático lo debe ponderar justamente cuando va a un determinado país a cumplir con una misión. Sin memoria histórica no hay diplomacia. Por supuesto, sí. Sobre todo si vas a hacer lo que llaman diplomacia bilateral. Es así. Si tú no conoces lo que dice, lo que quiere, cómo ha actuado ese actor donde tú vas a desempeñar tu actividad diplomática, estás haciendo muy mal papel. Razón por la cual la complejidad de este oficio de la diplomacia, que no solamente se debe resumir, como algunos pretenden, a los, digamos, a los egresados de la Escuela de Estudios Internacionales, que es muy importante, que es válido, que por el contrario, ellos son los que han tenido el mayor peso en el desarrollo de este oficio en los últimos años. Loable su labor. Sí, es muy loable. Sin embargo, hoy en día concurren otros factores profesionales, fundamentalmente abogados, economistas, sociólogos, historiadores, que participan en esa complejidad y le dan un dinamismo y un enriquecimiento muy grande, lo que hace pues que debemos ser bastante incluyentes con estos tipos de individuos que participan con sus respectivas disciplinas. Igualmente, el diplomático de hoy en día no puede resumirse solamente al individuo que es embajador y que su santa palabra se ha dicho todo. Por el contrario, hay individuos incluso que no han alcanzado el rango de embajador, pero que tienen un conocimiento pero muchísimo más importante, más elevado, infinitamente superior al de los propios embajadores, sobre todo aquellos que se limitan a mantener un solo discurso, ¿no? Una sola técnica, una sola narrativa. Hoy en día la complejidad pasa por conocimientos de idiomas, por conocimientos por ser un individuo biborlado, triborlado, es decir, individuos formados que escriben, que son acuciosos, que se dedican a estudiar el dato internacional en su dimensión tan compleja, lo que hace, por supuesto, que es que la diplomacia como tal se debe redimensionar, se debe evaluar. Hoy en día, lamentablemente, Venezuela tiene, hay que decirlo, una diplomacia bastante enferma, bastante limitada por un discurso ideologizado, por un discurso fanatizado, que no permite comprender pues, que el mundo asume que no se puede ver como piensan algunos en blanco y negro. El mundo debe esperar, el diplomático debe ver el mundo de una complejidad multicolor. Sí, no debe aferrarse pues, a ese esquema maniqueo del blanco o el negro. Nada es tan definitivo en la diplomacia, obviamente, ni en la negociación, ni en la política, ni en ninguna de las vertientes de la humanidad, ¿no? Es así. Ahora, usted mencionaba dos momentos cruciales para la diplomacia. Año 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, abren el seno de la Organización de Naciones Unidas para el diálogo, para el debate, para el encuentro de las naciones. Después mencionaba la caída del muro de Berlín. Pero yo quisiera que, así como nos dice que son momentos cruciales para la diplomacia, para la evolución de la diplomacia, nos mencionara acá cuáles han sido los aciertos de esa diplomacia desde el 45 en adelante y cuáles para usted han sido desaciertos de esa diplomacia. Bueno, el primer acierto es que ha evitado conflictos de mayor magnitud, en primer lugar. Ha evitado la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, eso es muy significativo. Pero inicia un conflicto mayor, el más largo de la historia, en el territorio del Medio Oriente. Independientemente de ello responden al resultado de un efecto colateral de los acuerdos de Sykes-Picot de 1918, 1916, 17, 18. Ya nos adentramos a eso. Sin embargo, hay que reconocer que el primer gran acierto del mundo con la diplomacia es que ha evitado la Tercera Guerra Mundial, que siempre ha tratado de encontrar mecanismos para justamente aliviar. Hubo momentos de grande tensión cuando la cuestión de la crisis de Berlín, hubo gran momento cuando la crisis de los misiles en Cuba, la amenaza en 1962, del cierre del estrecho de Hormuz. La amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, en fin de cuentas, y la relación tan tensa que hubo durante mucho tiempo entre la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, frente a los Estados Unidos, claro, el mundo dividido en dos grandes bloques. Sin embargo, la racionalidad siempre se impuso y se evitó en el marco de esta gran incertidumbre justamente que se llegásemos a un conflicto militar. Hoy en día, claro, tú has invocado el dato tan importante como es el dato del conflicto en el Medio Oriente, que responde a una muy particular, digamos, realidad. En primer lugar, son países petroleros, ya por allí ya eso te indica que por ahí van los caminos, que hay muchas cosas ahí de por medio. Luego está el caso de Israel, que es un enclave, para decirlo de alguna manera, no deseado por la mayoría de los países árabes. Sin embargo, las realidades son las realidades. Hoy en día Egipto tiene relaciones con Israel,
Hoy en día Jordania tiene relaciones con Israel. Hoy en día Israel mantiene unos contactos muy por debajo de cuerda, como dicen, muy a la escondida con varios factores, incluyendo Irán, por cuanto en última instancia no podemos vivir en una eterna pelea, una eterna guerra, un eterno conflicto como pretenden algunos que internamente mantienen un estado de tensión y de conflicto que no te lleva a ninguna parte, que lo que hace es satisfacer una determinada idea dogmática, pero que no soluciona el problema. Entonces no es desacierto diplomático, realmente Por supuesto es un caso aislado, pero sí han existido desaciertos diplomáticos. ¿Considera usted que en algún momento ha fallado la diplomacia a nivel mundial? Eso me lo va a responder en la próxima parte, porque continuamos con Eloy Torres acá en Brújula Internacional.